Buenas noches a todos. Como saben, mi nombre es Ana María Redondo. Yo soy vocal de la Junta Directiva de Azorreuma y miembro del Comité de Educación de la asociación. Les quiero dar la bienvenida al caso interinstitucional de Azorreuma a nombre de la Junta Directiva y del Comité de Educación. Les pido el favor de que durante el caso apaguen todos sus micrófonos y apaguen las cámaras. Esto va a hacer que la gestión sea mucho mejor y podamos escuchar a la doctora con más atención. La doctora Catalina Villota, quien nos va a presentar un interesante caso. Al final del caso vamos a tener una sesión de preguntas que estará a cargo de la doctora Catalina y el doctor John Londoño. Ellos tienen unos invitados muy especiales que ya van a conocer. Los invito a que pongamos atención. Por favor, micrófonos y cámaras apagados. Le doy paso entonces a la doctora Catalina y al doctor Londoño para que todos aprendamos mucho en este caso y les agradezco nuevamente por comentar, por conectarse con esta actividad. Buenas noches a todos. Como ya lo dijo Ana María, el caso corresponde al programa de la Universidad de La Sabana que se lleva en conjunto con el Hospital Militar. Es un caso que ha sido complejo, ha estado hospitalizada en los últimos 3 meses la paciente en varias oportunidades y ha requerido de un manejo multidisciplinario que ha resultado para nosotros complejo. Por protocolos de la universidad corresponde presentar a la expositora, por el grado de familiaridad, al profesor clínico, el doctor Orlando Villota, al cual entonces doy paso para que introduzca la expositora. Muchas gracias. Compañeros, amigos e hija, buenas noches. Deseo se encuentren bien en esta cuarentena. Gracias a la Asociación Colombiana de Reumatología, la doctora Anita y John. Cuando se termine el enemigo invisible, Pasto aún mantiene las puertas abiertas para nuestro evento. Para mi familia y para mí es muy agradable tener el honor de presentar a mi hija Catalina Villota como fellow de reumatología de la Universidad de La Sabana. Éxitos, querida hija. Te vamos a escuchar y te vamos a aplaudir al final. Muchas buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a la reunión interinstitucional de reumatología. Yo soy Catalina Villoterazo, residente de reumatología de la Universidad de La Sabana. Esta noche tenemos un caso muy interesante y lo traemos por el Hospital Militar Central. Este caso ha sido un reto para nosotros, esperemos que sea de su agrado. Es una paciente mujer de 38 años, natural de Leticia, que vive en Bogotá con su esposo e hijo. Ella está casada, es secretaria e ingresa a la hospitalización en enero 20 de este año. Antes de continuar con la hospitalización, vamos a hacer un breve resumen de la historia clínica de esta paciente. En el 2000, ella presentó un cuadro clínico de fiebre, poliartritis, serositis, Raynaud, caída de cabello. Le realizamos paraclínicos donde encontramos linfopenia, ANAS positivos, 1 en 1280 moteado con complemento bajo y anti-DNA positivo. En ese momento se le hace el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. La paciente estuvo en tratamiento con hidroxicloroquina, corticoide y azatioprina con adecuada evolución. Posteriormente, la paciente presenta mucho compromiso a nivel articular, por lo cual se hace el cambio de azatioprina a metotrexate. Continuó en remisión, en seguimiento por el Servicio de Reumatología del Hospital Militar Central, sin ningún cambio adicional. En el 2008 hubo un cambio de IPS y la paciente continuó su tratamiento en otro dispensario. En septiembre del 2019, la paciente vuelve nuevamente al Hospital Militar Central, refiriendo que no había tenido controles regulares por el servicio de reumatología y que desde mayo del 2019 no había tenido continuidad del tratamiento farmacológico. En septiembre, la paciente llega con actividad lúpica, dado por caída del cabello, compromiso articular, con linfopenia, consumo de complemento y anti-DNA positivo, con un puntaje de SLEDAI de 8. Se le realiza ajuste del tratamiento y se reinicia medicamentos de corticoide, hidroxicloroquina y metotrexate. Sin embargo, en diciembre del 2019 consulta urgencias por persistencia del dolor articular y presencia de disnea. Le realizaron una radiografía de tórax y un TAC de tórax que fueron normal e incrementaron la dosis del corticoide
a deflazacort 45 miligramos. En ese momento le dieron egreso con el deflazacort, hidroxicloroquina, metotrexate y la paciente continuó su seguimiento ambulatorio. Sin embargo, en enero 20 del 2020, la paciente consulta el servicio de urgencias por presencia de unas lesiones en la piel. Dentro del cuadro clínico de la paciente vamos a ver que va a tener dos hospitalizaciones, una que va a estar durante enero y febrero y la otra que va a reiniciar en marzo y en abril se va a dar egreso. Entonces empezamos con la primera hospitalización. Llega por lesiones en la piel. Con el cuadro clínico de 6 semanas de aparición de lesiones en la piel, consistente en unos nódulos eritematoviolaceos con descamación, localizados en antebrazo derecho, con zona remitente y con salida de secreción purulenta. 3 días previos al ingreso, refiere presencia de picos febriles no cuantificados. A la revisión por sistemas, presenta dolor e inflamación de metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, con disnea, fatiga y caída del cabello. ¿Qué tenemos de antecedentes de la paciente? Lupus eritematoso sistémico diagnosticado en el 2000, hipertensión arterial. En el 2017 tuvo un cuadro de celulitis de miembro inferior izquierdo, polineuropatía sensitiva de las 4 extremidades y catarata de ojo derecho. En antecedentes quirúrgicos tuvo un reemplazo total de cadera bilateral por necrosis avascular femoral, antecedente pomeroid, paquectomía derecha y cesárea. En el momento del ingreso, la paciente estaba con deflazacort 45 miligramos, hidroxicloroquina 400 miligramos al día, metotrexate 20 miligramos semanal, ácido fólico 5 miligramos semanal y gabapentina. Tuvo 2 gestaciones, un parto por cesárea y un óbito fetal, y su madre tiene artritis reumatoide. Niega consumo de algunas sustancias. Al examen físico encontramos una paciente hemodinámicamente estable con facies cushinoides, caída del cabello, a nivel articular, con dolor y sinovitis en ambos codos y compromiso dado por dolor y sinovitis de metacarpofalángicas derechas e izquierdas y artropatía de Charcot. Presenta en la piel 2 úlceras, una en el tercio distal del antebrazo derecho de 4 por 4 centímetros con edema, eritema, salida de secreción purulenta y otra en cara posterior del antebrazo izquierdo. En esta imagen podemos observar una placa a nivel del carpo anterior derecho con descamativa, con algunas ulceraciones en la parte superficial, y esta es la lesión con la que ingresa al servicio de urgencias el 20 de enero de este año, con un nódulo que está supurando secreción purulenta. La impresión diagnóstica para ese momento son úlceras en la piel descamativas infectadas, sospecha de actividad lúpica, polineuropatía sensitiva de 4 extremidades y el antecedente de reemplazo total de cadera bilateral. Por parte de medicina interna, inician tratamiento con clindamicina 600 miligramos IV cada 6 horas, continúan el tratamiento establecido por la paciente, el tratamiento ambulatorio, y solicitan valoración por dermatología. Al ingreso en los paraclínicos, vemos que tiene la paciente una linfopenia pues, importante, anemia con volumen corpuscular medio elevado y PCR elevada con parcial de orina con presencia de leucocituria. Es valorada por el servicio de dermatología. Aparte de las lesiones ulceradas en los antebrazos, dermatología encuentra unos nódulos dolorosos en la parte posterior de la pierna derecha, con edema, por lo cual solicitan un Doppler de miembro inferior derecho y ven que las lesiones pueden ser de una etiología de paniculitis, una etiología probablemente infecciosa. Solicitan biopsia para estudio histopatológico con cultivo para gérmenes comunes, micobacterias típicas y atípicas y cultivo de hongos superficiales y profundos. ¿Qué tenemos entonces? Una paciente con lupus eritematoso sistémico, con paniculitis, con posibles etiologías de la paniculitis. Podría ser lúpica, una paciente con antecedente de lupus eritematoso sistémico, una poliarteritis nodosa, puede ser de etiología infecciosa o puede estar cursando con un piedema gangrenoso.
Es valorada por reumatología el 23 de enero por persistencia del dolor y sinovitis en metacarpofalángicas y de codos, con caída de cabello, linfopenia. Para ese momento ya tenemos el reporte de hemocultivos negativos, estaba en tercer día de tratamiento con clindamicina y las lesiones cutáneas ya no tenían secreción purulenta. Tenemos un VAR negativo en la biopsia de piel y el Doppler de miembro inferior derecho estaba negativo para trombosis venosa profunda. Con base en estos hallazgos, podríamos considerar que la paniculitis podría ser una paniculitis lúpica. Lastimosamente, todavía no teníamos el resultado del complemento ni del anti-DNA, pero basados en la clínica, con dolor y sinovitis de articulaciones, con la caída del cabello, con linfopenia, que vemos que desde septiembre no tiene adecuado control de su patología sistémica, vemos que podría estar cursando con una actividad lúpica y por qué no pensar en una paniculitis lúpica. Teniendo en cuenta estos hallazgos clínicos, iniciamos tratamiento con metilprednisolona 500 miligramos intravenosos al día por 3 días, continuando el tratamiento con corticosteroide oral. ¿Qué sucede posterior a la administración de los bolos de corticoide? Mientras la paciente estaba con metilprednisolona, ella refiere que tuvo mejoría de las lesiones cutáneas, que estaban menos edematosas, menos eritematosas y también menos dolorosas. Sin embargo, cuando continúa con su tratamiento de corticosteroide oral, ella siente progresión de las lesiones en piel. Tiene una contusión en el miembro derecho, en el miembro inferior derecho, con posterior edema y dolor. La paciente empieza a tener un aspecto tóxico y empieza a presentar tensión arterial limítrofe 90-60 con taquicardia, taquipnea, empieza a tener fiebre, por lo cual pensamos que la paciente está cursando con un proceso de sepsis de tejidos blandos. Se ajusta el tratamiento antibiótico a piperacilina tazobactam vancomicina y por el riesgo de deterioro hemodinámico en una paciente inmunocomprometida, continúa su manejo en unidad de cuidado intermedio. En la unidad de cuidado intermedio, la paciente estuvo desde enero 30 hasta febrero 2. Presentó acidosis metabólica, hiperlactatemia, persistía con linfopenia, tenía cifras tensionales limítrofes que mejoraban con la administración de corticoides, no necesitó soporte vasopresor y con este tratamiento empezó a mejorar su condición hemodinámica. Solicitamos una ecografía del miembro inferior derecho que era sugestiva de fascitis sin gas, valorada por cirugía general, quienes piden un ataque de pierna con evidencia de líquido epifacial en tercio distal sin evidencia de gas, considerando que la paciente está cursando con una fascitis sin necesidad de un procedimiento quirúrgico. Para ese momento los diagnósticos eran sepsis de tejidos blandos, sospecha de fascitis necrotizante en miembro inferior derecho, lupus eritematoso sistémico y paniculitis en estudio. Por la sepsis de tejidos blandos se suspende el tratamiento con metotrexate y en ese momento recibimos el reporte del complemento que era normal y el anti-DNA negativo. Estas son las lesiones como se veían en la unidad de cuidado intermedio. Aquí vemos la lesión en la pierna, en el tercio distal de la pierna derecha, que ya empieza a presentar ulceración. Esta es la lesión inicial por la cual consulta. Ya vemos una úlcera con bordes eritematosos, con necrosis y con fibrina. Acá es el sitio de la biopsia. Y hay progresión de las lesiones. Estas son nuevas lesiones en el tercio proximal del antebrazo y en el tercio distal del brazo derecho, consistentes en nódulos eritematosos, dolorosos, asociados a edema. En febrero 3, la paciente continúa su hospitalización en sala general con mejoría de las lesiones, completando 14 días de tratamiento antibiótico. Durante esta estancia hospitalaria, la paciente presenta subluxación de la cadera derecha con reducción satisfactoria. ¿Por qué hacemos mención de esto? Más adelante tendremos en cuenta que este detalle va a ser necesario para establecer una posible etiología de las lesiones cutáneas. Previo al egreso, dermatología la valora y solicita nueva biopsia de lesión nodular en el brazo derecho. El 12 de febrero, la paciente sale de la primera hospitalización con valoraciones ambulatorias por clínica de heridas, dermatología, ortopedia y reumatología.
El tratamiento del egreso es con hidroxicloroquina 400 miligramos al día, prednisona 30 miligramos día, ácido fólico, gabapentin y acetaminofén. Durante su estancia ambulatoria, la paciente continúa yendo a seguimiento por clínica de heridas. En febrero 18, vemos en el miembro superior derecho, en el antebrazo, este fue el sitio de la segunda biopsia antes de la salida de la primera hospitalización, y aquí tenemos que las lesiones del brazo derecho empiezan a ulcerarse. Vemos cómo empieza a tener la ulceración con descamación de la lesión del brazo derecho. Para marzo 3, vemos en esta imagen del antebrazo derecho 3 lesiones. Esta lesión en el carpo anterior, que es la lesión inicial, por la cual consultó en la primera hospitalización. Una segunda lesión que se hace una úlcera posterior a la toma de la primera biopsia. Y esta tercera lesión que resulta una úlcera posterior a la biopsia antes del egreso de la primera hospitalización. Aquí podemos ver que todavía se encuentra el material de los puntos. Así es como se ve la lesión del brazo que estaba empezando a ulcerarse. Vemos cómo estas dos lesiones tienen unos bordes eritematosos, edematosos, no tan bien definidos, con un centro necrótico. Vemos cómo han ido progresando estas lesiones cutáneas a nivel del miembro superior derecho. ¿Qué tenemos adicionalmente? Aparición de nuevas lesiones en el miembro superior izquierdo. Estas lesiones en el antebrazo en febrero 18, la paciente antes no las tenía. Son nódulos dolorosos, eritematoblásticos, edematosos. Esta es la lesión de la cual también le tomaron biopsia, por la cual consultó en la primera hospitalización, la úlcera del miembro superior del antebrazo izquierdo. Vemos cómo se puede pensar en un signo de patergia, porque aquí también tomaron una biopsia. Para marzo 3, no solamente tenía en el miembro superior izquierdo lesiones en el antebrazo, sino que también habían salido nuevas lesiones en el brazo izquierdo. Ya que la paciente presenta progresión de las lesiones en piel evidenciadas en el seguimiento por clínica de heridas con aparición de nuevas lesiones, consideramos que se beneficiaba de una segunda hospitalización para ayudarle con la patología dermatológica que estaba cursando en este momento. La paciente tenía mal control del dolor, estaba clínicamente estable y el único signo de actividad de lupus era caída del cabello, pero por esta progresión era necesario realizar la hospitalización. Tenemos un reporte de carga viral para citomegalovirus positivo con 7.152 copias. ¿Qué sucede en esta segunda hospitalización? La vuelve a valorar dermatología y ellos piensan que es necesario hacer una nueva biopsia. Infectología piensa que la etiología de las lesiones puede ser una infección por micobacterias, pero no descartan que estén sobreinfectadas por otras bacterias, por lo cual inician cubrimiento con clindamicina y piperacillina tazobactam. Con respecto a la carga viral de citomegalovirus, ven que tienen una IgM positiva, pero que en el momento no ameritaba tratamiento antiviral. Por parte de nosotros, reducimos la dosis del corticoide a 20 miligramos día. Etiología de las úlceras, empezamos tratamiento, empezamos a disminuir la prednisona, empezamos tratamiento antibiótico, pero todavía no le estamos brindando tratamiento para la etiología de las úlceras. Los paraclínicos de ingreso de la segunda hospitalización es una paciente que persiste con linfopenia, persiste con anemia, con PCR elevada, función renal y función hepática normal, y un parcial de orina sin proteinuria y sin sedimento activo. Para marzo 9, en el miembro inferior derecho, en la pierna, vemos cómo aparece una nueva úlcera. ¿Recuerdan que la paciente tuvo una subluxación de la cadera derecha? Pues resulta que hubo episodio de trauma en el momento de la reducción de la subluxación en la pierna derecha y en los sitios de presión empezaron a presentar lesiones ulceradas. Esta es en la región posterior. Aparecieron nuevas lesiones. Esta lesión en el muslo izquierdo la paciente no la tenía previamente y vemos cómo ya empieza otra vez a desfacelarse y a crear una úlcera en un sitio donde previamente había un nódulo con induración. Y este es el miembro superior derecho.
para marzo 9, vemos cómo las lesiones han progresado, han incrementado de tamaño, los bordes están más eritematosos, más edematosos, y vemos cómo se puede observar los tendones en la úlcera localizada en el brazo derecho. Tenemos entonces para ese momento los reportes de las biopsias solicitadas en la primera hospitalización. Este es el reporte de la primera biopsia de la hospitalización que fue tomada en enero 23. En el reporte de esta biopsia, lo que se aprecia es que a nivel de la dermis no hay ningún cambio destacado y que en el tejido adiposo subcutáneo hay una extensa hemorragia aguda con un infiltrado inflamatorio linfohistocitario de localización septal interlobulillar focal, con algunas venas de mediano calibre que hacia la capa externa tienen infiltración por células inflamatorias, pero no hay fibrina en el interior. Las coloraciones para Paz, Zetaen y Gomori fueron negativas para hongos y bacilos ácido-alcohol resistentes. No hubo hallazgos sugestivos de formación de granulomas y el infiltrado inflamatorio es discreto en relación al tamaño de la biopsia que se tomó. Se concluye que está cursando con una paniculitis septal linfohistocitaria sin vasculitis y que el hallazgo necesitaba relación con la historia clínica. Entonces, en el resultado de la primera biopsia vemos una paniculitis septal. Esa es como la conclusión del reporte de la primera biopsia. Ahora tenemos la segunda biopsia que fue tomada antes del egreso de la primera hospitalización. En esta segunda biopsia lo que vemos es que la epidermis no tiene ningún cambio y que hay un severo infiltrado inflamatorio por linfocitos, histiocytos, pero principalmente neutrófilos con leucocitoclastia en la unión dermo-hipodérmica que se extendía a lo largo de los septos hipodérmicos, sobre todo en la parte de los lobulillos, que habían pequeños focos de necrosis en los septos y que habían algunas vénulas de pequeño calibre con engrosamiento de la pared e infiltración de células inflamatorias. Las coloraciones también son negativas y que el diagnóstico histopatológico de esta segunda biopsia corresponde a una paniculitis neutrofílica y leucocitoclástica de predominio septal asociada a vasculitis de vasos de mediano calibre. ¿Qué tenemos entonces? Una paciente con lupus eritematoso sistémico con una paniculitis. Puede ser lúpica. ¿Qué tenemos a favor de una paniculitis lúpica? La aparición de nódulos profundos dolorosos. ¿Qué no apoya tanto el diagnóstico de paniculitis lúpica? La paciente en este momento no tiene actividad de lupus. Las lesiones de la paniculitis lúpica están localizadas principalmente en la cara, en la cabeza, en los hombros, en regiones proximales de las extremidades y en la parte superior del tórax. Localizaciones pues no usuales de las lesiones de nuestra paciente. Adicionalmente, este es cómo se ven las lesiones de una paniculitis lúpica con posterior, después de los nódulos hay una posterior lipoatrofia en las zonas donde estaba el nódulo. Estas lesiones pues no son características o similares a las lesiones presentadas por nuestra paciente, por lo cual pensamos que la etiología lúpica tal vez no sea la más probable. Una poliarteritis nodosa, tenemos a favor de este diagnóstico la polineuropatía. Para ese momento ya habían salido los reportes para hepatitis, que la paciente no tiene, no son reactivos los exámenes para hepatitis de la paciente. La localización de estas lesiones es de predominio de miembros inferiores, pueden estar asociados a procesos vasculíticos, que tampoco la paciente presentaba antes del inicio de las lesiones. Lívidos reticulares tampoco tenía nuestra paciente, por lo cual pensamos que una poliarteritis nodosa
tampoco es lo más probable en esta paciente. Así es como se verían unas lesiones por poliarteritis nodosa. ¿Qué opciones nos quedan? Una infecciosa por micobacterias o un pioderma gangrenoso. ¿Qué tenemos a favor de un diagnóstico de una paniculitis infecciosa por micobacterias? Tenemos lesiones ulceradas supurativas con previas lesiones nodulares y en una paciente con inmunosupresión. ¿Qué tenemos a favor de un pioderma gangrenoso? En las biopsias, un infiltrado neutrofílico perivascular, inicio de las lesiones como unas pápulas dolorosas sobre piel sana, de rápida evolución a úlceras necróticas, con bordes inflamatorios, ensocavados y eritema. Por tanto, y con base en lo anterior, decidimos llevar a la paciente a una junta interdisciplinaria con dermatología, infectología y reumatología. Considerando necesario tomar una biopsia previo al inicio del tratamiento, se disminuye la dosis de prednisona a 15 miligramos día. Pensando en la sospecha de una etiología infecciosa por micobacterias, empezamos tratamiento con tetraconjugado y con amikacina y claritromicina. Según la evolución, iniciaríamos un tratamiento de inmunosupresión considerando la otra posibilidad de un pioderma gangrenoso. Todo esto para marzo 10. Así es como lucen las lesiones de la paciente después del ajuste del tratamiento farmacológico. Estas son las lesiones de la pierna derecha. Vemos como el miembro superior derecho presenta mejoría en sus lesiones. Vemos que los bordes ya no están tan eritematosos ni edematosos. Las úlceras se ven más limpias y hay tejido de degranulación. Dado que la paciente tiene un adecuado control del dolor, mejoría de las lesiones cutáneas, en los paraclínicos una linfopenia sin descenso de recuento linfocítico, anemia con hemoglobina estable, decidimos defender la dosis de prednisona a 10 miligramos día. ¿Qué sucede? Que después del descenso del corticoide, la paciente empieza a presentar febrícula de 38 grados centígrados, las lesiones en la piel se vuelven eritematosas de nuevo, induradas, aumenta el dolor, aumenta el edema, continúa con reactantes de fase aguda elevados. Entonces, en conjunto con dermatología, pensamos que si esta etiología o estos síntomas actuales pueden estar relacionados con infección, pero la paciente no tiene otro foco infeccioso o ninguna sintomatología sugestiva de otro foco infeccioso. El foco infeccioso sería piel, pero está adecuadamente cubierto. ¿Será que sí es una infección o será actividad inflamatoria la que está causando estos síntomas? Pensando que es una actividad inflamatoria, aumentamos el tratamiento de prednisona a 30 miligramos día e iniciamos manejo con miclofenolato 500 miligramos cada 12 horas. Así es como se ven las lesiones después del ajuste del tratamiento. Para marzo 24 vemos cómo ha mejorado la úlcera del miembro superior derecho, la más grande que previamente tenía exposición de los tendones. Así se ven todas las lesiones. Vemos el avance de cicatrización de la primera lesión por la cual la paciente consulta y la segunda lesión secundaria a la toma de la primera biopsia. Todas las lesiones se ven mucho mejor que al inicio. Para marzo 31. Ahora, ¿qué pasa con esta lesión? Esta lesión se evidencia en marzo 24. Esta está localizada en el brazo izquierdo. Aquí fue donde se tomó la biopsia previo al tratamiento con el tetraconjugado. Vemos que nunca cicatrizó y que en lugar de mejorar, ha venido incrementando la ulceración. Así se ve la pierna para marzo 31. Y esta lesión, que era la del muslo izquierdo, para marzo 24 tendría estas características y vemos cómo mejora para marzo 31. Para marzo 31 recibimos el reporte de la tercera biopsia. En la tercera biopsia podemos encontrar que en la epidermis es esencialmente usual, no tiene nada adicional, y que hay un severo infiltrado inflamatorio
compuesto por linfocitos, histiocytos y neutrófilos en la unión dermohipodérmica, que se extiende por todos los septos hipodérmicos con extensión secundaria a la periferia de los lobulillos. Hay algunos focos de necrosis y no hay depósito de fibrina y las coloraciones también son negativas. En el estudio de inmunofluorescencia directa no hay nada sugestivo con depósitos para pensar en autoinmunidad. Posterior al ajuste del tratamiento de tetraconjugado con claritromicina, amikacina, prednisona 30 miligramos y micofenolato, la paciente no vuelve a presentar febrículas, tiene mejoría de las lesiones en la piel, tenemos el resultado de PCR para micobacterias tuberculosas y no tuberculosas que es negativo, pero tenemos el resultado de un antígeno para histoplasma en orina que es positivo. La paciente no presentaba síntomas pulmonares y pues más raro, una histoplasmosis gastrointestinal. La paciente no presentaba ningún otro síntoma aparte de las lesiones cutáneas. No obstante, pues sabemos que la sensibilidad para el antígeno de histoplasma puede estar alrededor de un 90-95% en pacientes con VIH. Entonces pensamos que es necesario darle tratamiento para la histoplasmosis, considerando que sí está cursando con histoplasmosis la paciente. Se da manejo con itraconazol, se suspende la claritromicina y la amikacina y se hace una modificación del tetraconjugado por interacción medicamentosa con itraconazol. Solicitamos al laboratorio los cultivos si tienen algún reporte preliminar y nos confirman que de ninguna biopsia se procesaron los cultivos respectivos. Por la adecuada evolución clínica de la paciente se le dio egreso el 8 de abril de este año de la segunda hospitalización. Así es como se ven las lesiones al egreso de la hospitalización. Esta es la lesión del muslo izquierdo, la pierna derecha, y así es como se ven las lesiones del miembro superior derecho. Al egreso la paciente se va con isoniazida, piracinamida, etambutol, levofloxacino, itraconazol, micofenolato 1 gramo cada 12 horas, prednisona 30 miligramos día, hidroxicloroquina y gabapentin. En el momento la paciente continúa con el tratamiento, ha tenido mejoría de sus lesiones. Entonces, ¿cómo hacer el abordaje diagnóstico de esta paciente? Una paciente con lupus eritematoso sistémico con paniculitis. Paniculitis es un proceso infeccioso a nivel del tejido subcutáneo que se manifiesta como nódulos subcutáneos. ¿Qué es necesario tener en cuenta? La historia clínica. Si estos nódulos aparecieron posterior a la aplicación de inyecciones, si fueron posterior a un trauma o si fueron de aparición espontánea, en la exploración física, dónde están localizados, si están relacionados con dolor, si tienen eritema, si hay algún signo asociado, cómo están los paraclínicos de ingreso, si hay reactantes de fase aguda elevados, o si hay presencia de nódulos subcutáneos en el parénquima pulmonar. Por eso se le solicita una radiografía de tórax. Según lo anterior, vamos a tener una sospecha diagnóstica, vamos a solicitar una biopsia y en la biopsia vamos a tener hallazgos o de paniculitis septal o paniculitis lobulillar. Vemos que en la mayoría de los reportes lo que tenemos es una paniculitis septal. Dentro de la sospecha diagnóstica es una paciente con autoinmunidad, con lupus eritematoso sistémico, y dentro de los estudios de microbiología tenemos que los estudios son no reactivos para hepatitis B y C, con una PPD en 0 milímetros, VIH no reactivo, y a pesar de las limitaciones del cuantiferón en una paciente con inmunosupresión y con linfopenia, pues tenemos un reporte negativo. ¿Qué posibles diagnósticos podemos tener según lo anterior? Puede ser un eritema nodoso, puede ser una paniculitis lúpica, una paniculitis traumática o una paniculitis de origen infeccioso. En esta imagen podemos ver los sitios de localización del eritema nodoso, de la paniculitis lúpica, eritema induratum, lipodermatoesclerosis y de la paniculitis por déficit de alfa-antitripsina. Vemos que los sitios de localización de estas paniculitis pues no son muy similares a los presentados por nuestra paciente, por las lesiones de nuestra paciente. En esta imagen podemos observar cuántas paniculitis de origen septal y cuántas paniculitis de origen lobulillar podemos tener en general, con presencia de vasculitis o en ausencia de esta. Considerando los hallazgos histopatológicos y la clínica de la paciente, nos quedamos con las posibilidades de un eritema nodoso
o una paniculitis lúpica o una paniculitis infecciosa. ¿Qué nos apoya el diagnóstico del eritema nodoso? Que es de predominio en mujeres de segunda a cuarta década de la vida, y los hallazgos de paniculitis septal reportados en las biopsias. ¿Qué no está a favor de este diagnóstico? Los nódulos en la región que son de predominio en la región pretibial bilateral, que estos nódulos generalmente no se ulceran ni tampoco drenan y que pueden durar de días a semanas. Por lo cual, eritema nodoso posiblemente no es la mejor opción. Paniculitis lúpica, ¿qué está a favor de este diagnóstico? Que la paciente tiene lupus eritematoso sistémico y que esta etiología está asociada al 10% a la patología de nuestra paciente. La presencia de nódulos subcutáneos dolorosos. Sin embargo, pues estos nódulos generalmente no se ulceran, están más asociados a lupus discoide. La localización de los nódulos de la paniculitis lúpica no es la presentada por nuestra paciente. Los hallazgos de las biopsias no son muy sugestivos de un lupus profundus, ni tampoco tienen un infiltrado de predominio linfoplasmocítico. También empezamos a disminuir la probabilidad de una paniculitis lúpica. En esta imagen podemos ver ejemplos de paniculitis lúpica, la cual es de predominio en las regiones proximales de las extremidades. También pueden aparecer en región glútea, en cara y en cabeza, con áreas de lipoatrofia y pérdida de los nexos cutáneos. ¿Qué pasa con la etiología infecciosa? ¿Qué tenemos a favor de esta etiología? Tenemos una paciente inmunosuprimida que presenta nódulos fluctuantes ulcerados con supuración y en las biopsias hallazgos de necrosis y con predominio neutrofílico. ¿Qué no nos apoya tanto la infecciosa? Que por lo general estas están asociadas con 3 escenarios típicos de infección: la inoculación directa por aplicación de inyecciones, o una diseminación hematógena, o una diseminación por contigüidad. Las infecciosas generalmente se ubican en extremidades inferiores y vemos que nuestra paciente también presenta lesiones en miembros superiores y que contamos con una PCR negativa para micobacterias tuberculosas y no tuberculosas. No obstante, pensamos que la etiología infecciosa sí puede ser probable en nuestra paciente y que la etiología dentro de la infecciosa podría ser dada por micobacterias. ¿Qué tenemos dentro de la infección cutánea por micobacterias? Dentro de las micobacterias patogénicas humanas hay 3 grupos de micobacterias. Dentro de las no tuberculosas tenemos unas de crecimiento rápido y unas de crecimiento lento. Vamos a ver algunos ejemplos de lesiones similares a las presentadas por nuestra paciente de crecimiento lento y de crecimiento rápido. Estas lesiones por Mycobacterium ulcerans, vemos cómo es de predominio en los miembros inferiores con lesiones ulceradas de bordes eritematosos activos, de predominio en pacientes afrodescendientes. Nos dividen las lesiones en 3 categorías. La categoría de nuestra paciente sería una categoría 2, que presenta placas eritematosas ulceradas. Esta puede ser una posible etiología. Las lesiones por Mycobacterium avium son sobre todo abscesos fríos. Aquí vemos el ejemplo de un hombre de 60 años con un absceso frío. También puede ser una lesión pues levemente parecida a la que presenta nuestra paciente. También podemos tener una infección por Mycobacterium marinum, que tiene una diseminación linfangítica, o unas micobacterias de crecimiento rápido, como es el Mycobacterium abscessus. Vemos cómo en esta lesión es una lesión ulcerada, con bordes eritematosos, vemos la actividad, bordes violáceos, vemos cómo hay destrucción extensa del tejido, en este caso, pues de las zonas preclavicular derecha. Entonces no descartamos que esta pueda ser una posible etiología de las úlceras de nuestra paciente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una infección cutánea por micobacterias? Primero, la sospecha clínica. Segundo, la biopsia. En este caso, tenemos VAR negativo en las biopsias de piel que se le realizaron. Lastimosamente no contamos con los cultivos y en la secuenciación tenemos PCR negativa para micobacterias tuberculosas típicas y atípicas. Cromatografía no se le realizó a la paciente. ¿Cuál es otra sospecha de la etiología de las úlceras? Piodema gangrenoso, que es una dermatosis neutrofílica ulcerativa, sobre todo en pacientes de 25 a 54 años, que inicia como nódulos o una pústula que después se ulcera con bordes irregulares, serpinginosos, edematosos, violáceos y socavados, con un dolor desproporcionado.
Aquí podemos ver que nuestra paciente presentó tanto dolor que necesitamos manejo o ayuda por el servicio de clínica del dolor para mejorar este síntoma. Así empiezan las lesiones como nódulos dolorosos, eritematosos, con posterior ulceración, y luego vemos como en la úlcera tiene unos bordes eritematosos, epianginosos y lesiones en socavados. Nada diferente o algo muy similar a lo que presenta la paciente. ¿Cómo se hace el diagnóstico del piederma gangrenoso? Debe cumplir 4 criterios, 2 mayores, 2 menores. Dentro de los criterios mayores, vemos que la paciente cumple con el criterio de progresión rápida, dolorosa, con necrosis a una úlcera de borde irregular y violáceo. Es necesario excluir otras causas de úlceras. Dentro de estas causas de úlceras, pues está la causa infecciosa. Dentro de los criterios menores, una historia sugestiva de patergia. Vimos cómo en los sitios de presión, cuando le hacen la reducción de la subluxación, la paciente presenta úlceras. Vemos cómo en los sitios donde le toman las biopsias, la paciente presenta úlceras. Estas podríamos considerar como una historia sugestiva de patergia. Tiene una condición sistemática asociada. Los hallazgos histopatológicos pueden ser compatibles. ¿Qué pasa? Que dentro del reporte de los hallazgos histopatológicos dicen que no pueden descartar que se esté tratando de un pioderma gangrenoso. Sin embargo, las biopsias fueron tomadas de lesiones nodulares. Cuando uno sospecha de pioderma gangrenoso, se prefiere tomar las biopsias de lesiones ulceradas para tener todos los hallazgos correspondientes. Entonces, pues, por histopatología no se puede descartar e incluso puede ser un diagnóstico diferencial. Y la respuesta al tratamiento, vemos cómo la paciente refiere mejoría de las lesiones cuando estaba en tratamiento con corticoide. Vemos un posible deterioro cuando se le reduce la dosis de prednisona a 10 miligramos día, pero es que la paciente también está en tratamiento para micobacterias. Entonces no podemos decir que la mejoría que ha presentado la paciente sea 100% secundaria al tratamiento inmunosupresor. Los hallazgos de histopatología: formación de abscesos neutrofílicos bajo zonas ulceradas, denso infiltrado neutrofílico perivascular en los márgenes de la lesión. ¿Cómo es el tratamiento del pioderma gangrenoso? Pues primero el control de las medidas generales, control de la enfermedad sistémica, disminuir el trauma, manejo del dolor, control de infección. Podemos tener una limitada o una difusa, la limitada que se puede controlar con tratamiento tópico y la difusa que se inicia un tratamiento con terapia sistémica o con terapia dirigida. Para nuestra paciente empezamos tratamiento con terapia sistémica, con corticoide y con micofenolato. Y el último, pues, hallazgo que tenemos en esta paciente es el antígeno de orina para histoplasma, que es positivo. ¿Será que la paciente está cursando con una histoplasmosis? Estas son las lesiones de histoplasmosis cutánea por una histoplasmosis diseminada. Vemos que son lesiones papulares, violáceas, son generalizadas, acneiformes, pueden tener un poco de ulceración, pero pues no son nada similares a las presentadas por nuestro paciente. Entonces, ¿será que sí podemos descartar que esté cursando con histoplasmosis cutánea? Resulta que hay reportes de casos clínicos donde hay pacientes que tenían un pioderma gangrenoso, pero también tenían histoplasmosis. Este es el caso de una paciente de 60 años en Argentina que tiene diagnóstico de artritis no diferenciada. Esta paciente estaba en tratamiento con metotrexate, leflunomida, corticosteroide y presentó celulitis en el miembro inferior izquierdo asociada a unas úlceras. Recibió tratamiento con piperacilina, tazobactam y vancomicina con mejoría del cuadro clínico. Sin embargo, después de terminar el tratamiento con el antibiótico, la paciente volvía a presentar la ulceración. Le ajustaron el tratamiento inmunosupresor, incrementaron la dosis de corticosteroide, pero las lesiones no mejoraron. Le solicitaron para clínicos complementarios y encontraron que tenía una PCR para histoplasmosis que era positiva. Le hicieron estudios con biopsia y cultivo para histoplasmosis que fueron negativos. Por la PCR para histoplasmosis decidieron empezar tratamiento con itraconazol y la paciente presentó mejoría de la lesión cutánea. Este es otro reporte de caso de una paciente de 33 años con diagnóstico reciente para VIH que no estaba en tratamiento con antirretroviral, con un conteo de CD4 de 2 células. La paciente ingresó a urgencias por convulsiones
y vieron en el examen físico que tiene unas lesiones papulares umbilicadas en la cara y también unas lesiones ulceradas en la región mandibular, otra cerca de la nariz y otra en el tórax. En la paciente se le hicieron exámenes para descartar neuroinfección, otras infecciones asociadas y todos los exámenes salieron negativos. Por último, deciden tomar una biopsia de estas lesiones ulceradas de la lesión del tórax y encuentran que tienen tinciones positivas para histoplasma capsulatum. Ya que la paciente estaba con inestabilidad hemodinámica, a ella se le iniciaron tratamiento con anfotericina B y la paciente mejora tanto su estado hemodinámico como las lesiones presentadas en piel. ¿Qué podemos decir? Que es una paciente, es un caso difícil, que requiere un abordaje interdisciplinar. Esta paciente, pues vemos que en los pacientes inmunocomprometidos es necesario descartar etiologías infecciosas antes de empezar un tratamiento de inmunosupresión, que es necesaria la valoración interdisciplinaria y la comunicación entre los diferentes servicios para establecer un diagnóstico común y definir un tratamiento a favor de la paciente. ¿Cuál es nuestra sospecha diagnóstica? Nosotros pensamos que la paciente está cursando con un pioedema gangrenoso, también tiene histoplasmosis, vemos que tiene un antígeno positivo para histoplasma. No podemos establecer si realmente las dos entidades están por separado o si es un conjunto, si las lesiones cutáneas son secundarias a la histoplasmosis, pero sabemos que está cursando con esas dos entidades. Sin embargo, no podemos descartar que esté cursando con infección por micobacterias. Sabemos que pues, es necesario, que a pesar de, pues no tenemos un cultivo para saber si son positivos o no positivos, pero nuestra sospecha diagnóstica más contundente es hacia un pioedema gangrenoso, y pues agradecemos aportes que nos quieran realizar al caso clínico. Muchas gracias. Doctor Amador, si quiere, continuamos con sus aportes. Ok, hola Catalina, hola a todos, ¿cómo están? Habla Julio Amador, yo soy dermatólogo del Hospital Militar. Si quieres, Catalina, miremos las imágenes. Bueno, entonces acá tenemos unas placas induradas. Acá podemos observar que el proceso, pues que tenemos un proceso inflamatorio en la piel y por las características de las lesiones podríamos ubicar el proceso inflamatorio en el tejido adiposo. Digamos que eso es lo que ya hemos visto y por eso pues ahí clínicamente podemos decir que tenemos una paniculitis, pero como decía la doctora Catalina, pues hay que establecer cuál es el diagnóstico como tal, pues la etiología como tal. Si quieres sigue la siguiente. Acá tenemos dos úlceras en sitios muy específicos. Ahí se hicieron dos punch, que normalmente los punch son máximo de 5 milímetros. Acá lo que vemos es que las lesiones claramente se agrandaron de tamaño y acá claramente tenemos un signo de patergia positivo. Entonces ya tenemos una paniculitis, tenemos un signo de patergia positivo y seguimos mirando. Miremos más la siguiente. Acá, bueno, ya tenemos unas úlceras. Acá se le hizo otra biopsia. Digamos que cuando tenemos paniculitis nunca tratamos de que las biopsias sean profundas, entonces acá sí fue un losaje como tal. Y vemos que este losaje se nos aumentó de tamaño pues mucho más de lo que era el losaje. Entonces, nuevamente tenemos signo de patergia positivo y acá nos llama mucho la atención esta lesión en distal, Catalina distal, que es una ampolla, ¿sí? Entonces ya tenemos úlceras, tenemos ampollas, tenemos diferentes tipos de lesiones como de una misma entidad. Tenemos un proceso inflamatorio en el panículo adiposo. Tenemos úlceras, tenemos signo de patergia positivo y además tenemos tenemos otras entidades como ampollas. Si quieres, miremos la siguiente. Acá claramente vemos como estas úlceras en el mismo sitio han ido avanzando cada vez más.
Acá la paciente en este momento tiene un dolor descontrolado, digamos que en ese momento era desproporcionado, tanto que necesitamos ayuda de clínica del dolor, y vemos como casi que hay como una disección de los músculos. Ahí casi que vemos el bíceps, ahí cuando la paciente movía el brazo casi que le podíamos ver el tendón del bíceps, y veíamos también que el músculo como tal no estaba afectado. Digamos que los procesos infecciosos, pues digamos que la infección no respeta los tejidos y entonces después se vuelve una miositis, después se puede volver una osteomielitis. Acá claramente, digamos, tenemos un músculo, tenemos un tejido adiposo que falta y un músculo que está completamente preservado y sin compromiso. Adicionalmente tenemos unos bordes socavados y un borde eritematoso muy característico. Esto simplemente nos centramos en las lesiones que tiene en los brazos, pero pues la paciente tenía este tipo de lesiones en todas las extremidades. Entonces también tenía en las piernas, en los muslos, en la extremidad contralateral. Y digamos algo que nos dimos cuenta después de que se empezó el tratamiento antituberculosis, que funcionó bastante porque empezó a disminuir las lesiones, es que finalmente, a pesar del tratamiento, aparecían nuevas lesiones. Ahí fue cuando propusimos de pronto empezar ya el tratamiento inmunosupresor y pensando que ya definitivamente las lesiones no eran de etiología infecciosa. Si quieres, miremos la siguiente. Acá poco a poco vemos como todas las úlceras poco a poco se van como rellenando. Todo este tejido terrible se va como cicatrizando y poco a poco digamos que ya el edema y la inflamación va disminuyendo. Entonces tenemos unas úlceras con patergia, dolor desproporcionado, recuperación rápida con un tratamiento inmunosupresor. Un cuadro larvado de 6 semanas de nódulos, con fiebre, artralgias. Digamos que ahí vamos como armando todos una historia. Y si quieres muestra la siguiente. Y ahí poco a poco nos damos cuenta que la paciente finalmente las úlceras sí se van recuperando. En este momento ya la paciente tenía únicamente tratamiento antituberculoso y el mofetil-micofenolato. Ya el galactomanano en orina fue un hallazgo que llegó después y en este punto de la historia, pues teniendo en cuenta que salió positivo y la alta sensibilidad y esto, pues se decidió con conjunto de infectología pues iniciar tratamiento para con itraconazol, pero ya nos damos cuenta que las lesiones ya iban en un punto mucho mejor. La paciente en este momento también refería que se sentía mucho mejor en cuanto al dolor y la sintomatología general. Sigamos la siguiente. Y bueno, entonces tenemos, desde el punto de vista en este momento, para nosotros yo sí considero que puede ser un pioderma gangrenoso por la patergia, el dolor desproporcionado, el tipo de lesiones, la respuesta al antiinflamatorio, al inmunosupresor. Otra cosa importante es las fiebres, la fiebre con la que llevo, el malestar general, las artralgias y las mialgias. También el pioderma gangrenoso cursa con todas estos síntomas, pero pues siempre son síntomas inespecíficos. Cualquier infección pues puede producir toda esta sintomatología y por eso lo difícil del diagnóstico. Desafortunadamente uno de los criterios mayores del pioderma gangrenoso es descartar otras etiologías. Entonces, en el punto de descartar otras etiologías siempre nos podemos quedar tratando de descartar y descartar y descartar, y siempre que se piense en algo infeccioso pues siempre es prudente tratarlo o pues mirar, siempre que se piense. Y por eso siempre queda la duda si se empieza o no rápidamente el inmunomodulador o no. Propusimos también mofetil-micofenolato, teniendo en cuenta que la paciente pues tiene lupus, entonces pues también nos puede servir. Normalmente nosotros usamos para el pioderma gangrenoso ciclosporina como primera elección junto con el corticoide, pero teniendo en cuenta que la paciente tenía ya una historia larga de antibiótico, entre ellos amikacina y pues también nefrotóxico y su historia de lupus, que seguramente ya tendría un compromiso renal, propusimos que la ciclosporina no era como el inmunomodulador ideal para este caso. Entonces propusimos como tal micofenolato
y aumentar la dosis de corticoide, pues digamos, considero que eso fue gran parte de lo que nos ayudó. Mejoró mucho también con los antituberculosos, posiblemente puede ser por el efecto antigenotáctico, disminución de la migración de los neutrófilos. Digamos que el pioderma gangrenoso es una dermatosis neutrofílica, entonces vemos pus por absolutamente todas partes, incluso la primera lesión que tuvo, que mostramos, no, pero la del principio, la que tiene el carpo, había pus excesivo, que cuando tenemos pus en exceso, pues claro, pensamos el 90% de las veces en infección, pero pues también hay muchas veces que el exceso de pus no es dado por una infección, sino es producido por una enfermedad inflamatoria neutrofílica. Entonces, desde mi punto de vista, nos podemos quedar con un pioderma gangrenoso, y la parte de la histoplasmosis, pues tenemos que ver si el pioderma gangrenoso es secundario a la histoplasmosis, o si verdaderamente tiene histoplasmosis, pues dado que la paciente ha estado inmunosuprimida bastante tiempo, pues tiene también el riesgo de infección, también es alto. Bien, gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas. Entonces, la doctora Viviana Parra pregunta por qué decidieron itraconazol y no anfotericina B con ese compromiso tan severo cutáneo y subcutáneo. Si bien, pues primero para el tratamiento con anfotericina B necesitábamos un paso de un central, pensando que la paciente está cursando con un pioderma gangrenoso que tiene signo de Patelli y que en todos los sitios donde se ha realizado la biopsia ha presentado sitios de nueva ulceración, pues pensamos que no era la opción más favorable para la paciente, pensando que podría tener también una nueva aparición de una úlcera cutánea. Adicionalmente, se tuvo en cuenta el estado hemodinámico de la paciente. La paciente, durante la segunda hospitalización, siempre tuvo cifras tensionales estables, frecuencia cardíaca. Ocasionalmente, pues por su anemia, llegó a presentar 100 latidos por minuto, pero nunca estuvo hemodinámicamente inestable. Entonces, pensamos que tal vez con itraconazol era un tratamiento muy eficiente, que no necesitaba un paso de un catéter central y que podía continuar de manera ambulatoria para continuar el tratamiento para la histoplasmosis. Tenemos otra pregunta que la hace el doctor Álvaro Arbeláez, que dice cuál fue la causa del pioderma gangrenoso si el lupus eritematoso sistémico estaba controlado. Pues el pioderma gangrenoso puede ser una entidad aparte del lupus, o sea, no está completamente relacionado con el lupus. Si quiere, el doctor Amador nos puede colaborar con la respuesta a esta pregunta. Sí, la paciente en todo momento, casi que desde el principio, siempre tuvo, digamos, no hubo como mucha evidencia de actividad lúpica. Al principio sí se consideró, sin embargo después salían los complementos negativos, anti-DNA negativos. El pioderma gangrenoso como tal no tiene que estar asociado como tal a actividad lúpica. Digamos que el pioderma gangrenoso puede cursar independientemente al lupus. Entonces la paciente, dirán, en la segunda parte de la hospitalización nunca tuvo como su lupus activo, pero digamos que esta es una entidad que cursa sola. ¿Sí? Digamos que puede ser reactiva a algo, entonces muchas veces está asociado a artritis reumatoidea, puede estar asociado a enfermedad inflamatoria intestinal, puede estar asociado a displasias hematológicas, pero no quiere decir que haya una asociación entre actividad lúpica y el pioderma gangrenoso. Acá finalmente la paciente tuvo un pioderma gangrenoso muy severo al que tocó, digamos, tratar. Y digamos que la parte de lupus siempre estuvo bajo control. Catalina. Bueno, tenemos otra pregunta del doctor Álvaro Arbeláez, que es la siguiente.
consideraron en algún momento el diagnóstico de paniculitis pancreática, en especial con las primeras lesiones, pues la paciente nunca tuvo manifestaciones gastrointestinales, nunca tuvo una clínica sugestiva de pancreatitis, tampoco tenía antecedente de pancreatitis crónica, no tenía pérdida de peso a pesar de tener actividad lúpica, entonces nunca pensamos que tuviera, pues nunca pensamos en un compromiso gastrointestinal realmente para pensar que estuviera cursando con la paniculitis pancreática. Tenemos otra pregunta del doctor Lacides Padilla, que es la siguiente. ¿Los médicos tratantes habían visto pioderma gangrenoso? Nosotros lo consideramos desde el primer momento, desde el ingreso de la hospitalización de enero 20 de este año, cuando solicitamos la valoración por reumatología, se pensó en pioderma gangrenoso, pero como está dentro de los criterios diagnósticos, es necesario descartar otras causas de las lesiones ulcerativas y vemos cómo es necesario descartar las lesiones, pues la etiología infecciosa, sobre todo en una paciente inmunocomprometida con un recuento de linfocitos al ingreso de 230. Entonces sí se considera un pioderma gangrenoso, pero este diagnóstico es necesario realizarse cuando se excluyen otras etiologías de las lesiones ulceradas. Bueno, otra pregunta de la doctora Diana, dice: al ingreso de la paciente venía en manejo con 45 miligramos de deflazacort, no me queda claro el por qué. Bueno, la paciente estuvo en seguimiento por el Hospital Militar hasta el 2018. En el 2018 la paciente, por trámites administrativos, ella pertenece al régimen de la Armada, entonces continúa sus seguimientos ambulatorios en su dispensario. No sabemos qué sucedió en el dispensario. La paciente reingresa a tener sus controles por reumatología en el Hospital Militar Central en septiembre del 2019 con signos de actividad lúpica. En ese momento la paciente había suspendido el tratamiento porque no había tenido reformulación. Se le realiza el tratamiento con corticoide, con hidroxicloroquina y con metotrexate, que era el tratamiento previo que estaba recibiendo. Pero a pesar del tratamiento con deflazacort, que estaba con 30 miligramos en septiembre del 2019, la paciente continúa con mucho dolor articular que la lleva a consultar en diciembre del 2019. En diciembre del 2019 ya tiene una nueva hospitalización, como lo mencioné al inicio de la presentación. En esa hospitalización es nuevamente valorada y se decide el ajuste y el incremento del deflazacort a 45 miligramos, mientras la paciente trae reportes de nuevos paraclínicos. Antes del nuevo control con reumatología, el 20 de enero la paciente se hospitaliza por las lesiones cutáneas. Ese es el motivo por el cual la paciente estaba en tratamiento con deflazacort 45 miligramos. Bueno, tenemos otra pregunta de la doctora Lina Saldarriaga. Si el galactomanano salió positivo, ¿por qué no considerar una aspergilosis cutánea, ya que también presenta lesiones cutáneas nodulares, eritematosas y ulcerosas, siendo frecuente en pacientes inmunocomprometidos? Bueno, tenemos un antígeno para histoplasma positivo. No tenemos un galactomanano para la aspergilosis. Podría ser, pues podríamos considerarlo, pero pues en las biopsias no evidenciamos tampoco ningún hallazgo sugestivo de proceso infeccioso. La doctora Vanessa Ocampo pregunta si han considerado que es un pioderma e histoplasmosis, ¿le quitarían el tratamiento contra micobacterias no tuberculosas? No tenemos cultivo, pero creían que la PCR la descarta. Entiendo que el rendimiento de esta prueba difiere según el tejido donde toman la muestra y según la micobacteria causante. Varias de ellas dan todo el espectro de lesiones que nos han mostrado. Claro, esa es nuestra duda. Pues la paciente ahorita está en tratamiento con el tetraconjugado, modificado con levofloxacina por la interacción de la rifampicina con itraconazol. Sí tenemos los exámenes que son negativos e incluso la sensibilidad en otros tejidos que no es en pulmón para la PCR de micobacterias puede estar alrededor del 70 o el 80%. Entonces, sí se puede pensar que la paciente no cursa, pero tampoco podemos descartar que no esté cursando con una infección por micobacterias. No creemos que la PCR la descarta completamente, pues no tenemos un cultivo, no tenemos todas las pruebas, entonces por el momento no podríamos descartar que no haya infección por micobacterias. El doctor Arteaga pregunta: la paciente tenía esteroide de deflazacort de ingreso. ¿Qué piensa de este esteroide? Si mejora otro tipo de glucocorticoide.
Pues nosotros pensamos que la paciente venía en tratamiento ambulatorio con Deflazacort, que era el corticoide que estaba manejando pues previamente y que estaba manejando ambulatoriamente, pero después de los vuelos de metilprednisolona nosotros consideramos que es mejor continuar con el tratamiento con prednisolona, puesto que los estudios generalmente están hechos con este corticoide y por eso nosotros después de la administración de los vuelos de metilprednisolona indicamos continuar con dosis de prednisolona. El doctor José pregunta, considerando los diagnósticos finales, ¿por qué no mejoró con los bolos de esteroides inicialmente? Bueno, esto es algo subjetivo de la paciente. La paciente, como lo mencioné al inicio de la presentación, refiere que ella durante la administración de los bolos de metilprednisolona sí presentó mejoría y las lesiones sí estuvieron mejor y que incluso cuando empezó el tratamiento con el corticoide oral, fue cuando empezó a presentar progresión de las lesiones. ¿Qué pasa? Que en ese momento, pues la paciente también se torna hemodinámicamente estable. Podemos pensar que la paciente estaba cursando simultáneamente con un proceso infeccioso. Entonces, allí es cuando se decide hacer la disminución del tratamiento con el corticoide. Pero si uno le pregunta a la paciente, ella refiere que durante la administración de los bolos, ella sí presenta mejoría y que se encuentran menos dolorosas e incluso ella decía que ella podía sentir cuando era la próxima dosis del corticoide, cuando la enfermera se demoraba en la administración de la prednisona, ella refería que las lesiones empezaban a doler. Pues eso es algo muy subjetivo que ella refería durante la valoración diaria que se le hacía. Y vemos cómo después la paciente, cuando se le hace el descenso de corticoide a 10 miligramos, al siguiente día empieza a presentar febrículas, las lesiones se tornan induradas y dolorosas y la paciente refiere sentir esa sensación en las lesiones cutáneas. Aparte que pues si se tratara de un fibroma gangrenoso, si bien el corticoide es una terapia dentro de las terapias sistémicas, no todos responden a corticoide, por eso es necesario iniciar o manejo con otro inmunosupresor. No sé si el doctor Amador quisiera complementar esta respuesta. Aló, sí, Catalina. Es que se me fue un segundo el sonido, ¿me puede repetir? Doctor, la pregunta es, considerando los diagnósticos finales, ¿por qué no mejoró con los bolos de esteroides inicialmente? Sí, bueno, digamos que eso fue La paciente llega aproximadamente como un lunes, los bolos de metilprednisolona fueron el siguiente viernes, sábado, domingo. La paciente en ese momento sí mejora porque desde la llegada que está toda esa, incluso si tú pones la primera o segunda foto de toda la presentación, si quieres, ve a la primera foto que tienes. Esta es la recuperación con los bolos de metilprednisolona y al mismo tiempo tenían esta foto, entonces pon la siguiente, es que esta ya es la segunda. Entonces así llega la paciente, entonces vemos pus, secreción purulenta, todo, y se le empieza el antibiótico y luego se le pone los bolos de metilprednisolona y luego continúa así, pon la anterior. Entonces esa misma lesión ya vemos que va mejorando, disminuye toda la secreción purulenta, ya vemos toda esta descamación en collarete, que eso habla de que ya el proceso inflamatorio está disminuyendo, pero pues en ese momento no es claro si lo que la mejoró fue los bolos de metilprednisolona o el antibiótico. Algo que sí decía la paciente durante la hospitalización era que cuando se le demoraban para darle el corticoide oral, le empezaban a doler las lesiones. Entonces nos decía, no me han dado el corticoide y ya me está doliendo. Entonces, digamos, lo que ella sentía era que cada vez que le dan el corticoide, digamos, las lesiones por lo menos le dejaban de doler. Lo que pasa es que pues, no era suficiente el bolo de metilprednisolona para, digamos, controlar todo el proceso inflamatorio a largo plazo. Pero inicialmente sí mejoró con el corticoide, con los bolos de metilprednisolona. Y tenemos otra pregunta de la doctora Diana con respecto a la subluxación de cadera que mencionaste. Bueno, la paciente
por necrosis avascular, tenía reemplazo bilateral de ambas, pues bilateral de la cadera. Ella tuvo la subluxación de la cadera derecha. En el momento de la reducción, pues ellos realizan la maniobra pues haciendo traumatismo en la pierna derecha. Durante los seguimientos ambulatorios, pues ellos ven que sí, donde ellos hicieron la presión, hay aparición de nuevas lesiones. No sé si esa es la pregunta que usted tiene o si hay pues algo adicional a la pregunta. La doctora Ana Isabel Ospina pregunta, dice, parece que entonces que el proceso séptico que la llevó a la unidad de cuidado intermedio hizo confuso el panorama, pues con los esteroides todo iba bien, y que en ese orden de ideas, sin evidencia de micobacterias, yo realmente encontraría más argumentos en contra que a favor de continuar el tetraconjugado. Sí, doctor, ese es como uno de los debates que tenemos en el momento. Nosotros pensamos que pues, la paciente tuvo una contusión en esa extremidad, estuvo con sepsis de tejidos blandos, eso no lo podemos negar, pero pues eso hizo que todo fuera confuso y que pensáramos más en una etiología infecciosa y pues coincidió con la administración de los corticoides, pero como mencionó el doctor Amador, la paciente sí refería mejoría con la administración del esteroide. Entonces, todo eso pues fue un panorama confuso. Como hemos mencionado durante la presentación del caso clínico, es un caso clínico que pues, ha sido un reto para nosotros para establecer una etiología de las lesiones cutáneas. Tenemos una pregunta para el doctor Amador de la doctora Lina Saldarriaga. Me pareció escuchar que mencionó que el galactomanano salió positivo. Si ese hubiera sido el caso, ¿consideraría una aspergilosis cutánea? ¿Cambiaría en algo el tratamiento con histoplasmosis? Sí, hola, ¿qué tal? No, me equivoqué, no, sí, no era galactomanano, era el anticuerpo para histoplasmosis. Como tal, las lesiones en piel, digamos, en ningún momento, pues, digamos, a mi parecer pareciera una infección como tal micótica. Digamos, sí, me equivoqué, no es galactomanano, sino los anticuerpos antihistoplasmosis. Incluso en este momento, pues, también hay que tratar como tal esta histoplasmosis, pero pues también está en duda si nunca se le hubiera hecho solicitado esos anticuerpos, posiblemente igual la paciente, el curso ya hubiera sido satisfactorio y no sabemos, pero pues salió ese examen positivo, entonces... Sí, el antígeno para histoplasmosis salió positivo y en valoración conjunta con infectología, dado la sensibilidad del examen, pues en una paciente inmunosuprimida consideramos el inicio del tratamiento con itraconazol. Estaba hemodinámicamente estable, pues realmente por eso pensamos que itraconazol era la mejor opción para esta paciente. Fue pensando en eso, pues tenemos un ataque de tórax que es normal, que fue solicitada en diciembre, y pues la paciente no presentó ningún síntoma adicional, pues como tos o algo adicional para considerar que estuviera cursando con histoplasmosis pulmonar. Bueno, pues yo quisiera, primero que todo, felicitar a Catalina. Ha sido realmente para nosotros como grupo tratante en los últimos 3 meses un desafío tremendo. Esta paciente nos ha llevado desde situaciones de mejoría hasta situaciones críticas que la han puesto en el cuidado intensivo, sin que el diagnóstico desde el principio pudiéramos decir este es el definitivo. Es más aún, hay todavía como las personas que participaron en las preguntas y en la discusión, queda todavía abierta la posibilidad de otra etiología u otras asociaciones. Creo que valdría la pena dejar como conclusión en esos últimos casos que presentó Catalina, es decir, la relación histoplasma-pioderma, y si podríamos de alguna forma decir el histoplasma se presenta con una forma de pioderma en estos pacientes inmunocomprometidos,
o de alguna forma condiciona o no la aparición del pioderma, o al revés, es el pioderma que tiende a favorecer la aparición del histoplasma. Hay mucho que explorar ahí en esa relación en un paciente que, como lo anotaba uno de los residentes que vio esta paciente, este paciente parecía, en términos inmunológicos, un paciente con SIDA, con un recuento linfocitario bajísimo, por debajo de 200 células, y que siempre ha sido, digamos, persistente. Logró conteos de 700 células, pero estuvo entre 200 y 300 linfocitos durante gran parte de la hospitalización, más una inmunosupresión severa. Entonces, lo estábamos con altas dosis de glucocorticoides, más metotrexate, más antimalárico. Entonces, en estos pacientes con estas inmunosupresiones tan severas como las que se presentan en el SIDA, pues cualquier cosa puede ser. Creo que, vuelvo y repito, la forma como Catalina logró resumir 3 meses de va y viene, de situaciones sin diagnóstico, de tratamientos que subían y bajaban, pues nos ha logrado orientar de una buena manera. Les estaremos contando posteriormente qué va pasando. De pronto en la próxima reunión, si Ana María nos permite, les haremos un comentario de qué finalmente podemos aportar a este caso. No sé si Ana María quiera cerrar la reunión o si hay alguien más que quiera comentar. Agradecerles a todos por conectarse, aprendimos mucho. Gracias a Catalina, te felicito. Un caso muy bien presentado, muy llamador. Muchísimas gracias por el apoyo siempre con los reumatólogos. Y doctor Londoño, pues también gracias por traernos este caso. Los esperamos el otro mes en la siguiente reunión. Esperamos que sea tan concurrida como estas últimas y que las personas de todo el país nos puedan acompañar a discutir estos casos con los residentes. Les deseo una feliz noche. Muchas gracias nuevamente a nombre de la Junta Directiva de Azorreuma. Que descansen. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber participado.